Hola, en estos días el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, estuvo en Cuba y dejó la visita a los dominios del régimen de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro. Bueno, diferencias, sobre todo en materia de derechos humanos, y coincidencias, como el rechazo al embargo y la seguridad de las 700 empresas europeas que mantienen inversiones en la isla. Entre las diferencias y las coincidencias, Borrell dejó dicho que selló un acuerdo crítico y otro constructivo. Nada que conduzca en verdad a frenar el éxodo de miles de cubanos en medio de la crisis económica, social y política que atraviesa en este momento la isla. La Unión Europea, según Borrell, no tiene la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en Cuba. Ahora bien, si la política de presión de Estados Unidos y las protestas populares como la del 11 de julio de 2021 no surten efecto, ¿qué salida encuentra el pueblo cubano frente a una dictadura sexagenaria que no provoca rechazo en la mayoría de los gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe, y peor aún, exporta el modelo a otros países, como es el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua? Carolina Barrero es historiadora del arte, es defensora de los derechos humanos, activista cubana por la libertad y coordinadora de las Américas en World Liberty Congress. Y debió emigrar a España después de haber padecido en carne propia el acoso de la dictadura tras las protestas del 11J, brutalmente sofocadas y reprimidas por el régimen. Arribó a España después de 6 meses de haber estado bajo prisión domiciliaria, y la premisa era cárcel o exilio. Y empecemos por tu historia, Carolina, más allá de esto. ¿Era cárcel o exilio? Y hoy, a casi 2 años de aquello, bueno, ¿cómo ves el movimiento de la Unión Europea? ¿Cómo ves al mundo frente a Cuba, más que a Cuba frente al mundo? La disyuntiva que la seguridad del Estado cubano me propuso y que me hizo salir no fue mi cárcel o mi exilio, porque ya yo había dicho que aceptaba, que comprendía que las consecuencias de mi activismo podían llevarme presa y yo estaba preparada para eso. Bueno, de alguna manera estuve presa 6 meses en arresto domiciliario y muchas veces detenida por cortos periodos de tiempo, 24, 48 horas, en casi todos los calabozos de La Habana. El otro día pensaba cuál de ellos no conocía y quizás eran 2 o 3, ¿no? Yo eso lo había aceptado, lo había comprendido. Sin embargo, la disyuntiva en la que me puso la seguridad del Estado, específicamente en esa detención, la del 30 de enero de 2022, fue la de procesar a las madres que ese día protestaban conmigo frente al tribunal de 10 de octubre. Ese día se celebraba un juicio muy importante que era el juicio de Toyo. Toyo fue la localidad que durante el 11 de julio dio las fotos famosas que recorrió el mundo de la patrulla volcada con el joven Elías Rizzo León encima, con la bandera ensangrentada, ¿no? En sus manos. Toyo calentó, como decimos nosotros los cubanos, el 11 de julio, y ese día se juzgaban 33 manifestantes y 9 de ellos en ese momento eran menores de edad. Yo ya estaba muy vinculada a las madres de algunos de ellos, las conocía personalmente, a muchas, a Yudinela Castro, a Bárbara Farrad, y a otras, ¿no? Con las que ya tenía una relación personal. Y habíamos ido allí algunos activistas, no solo yo, estuvo también Daniela Rojo, estaba también Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall. Habíamos ido a acompañar a esas madres. No teníamos la intención de protestar, no había sido una protesta organizada, pero al calor del final del día, especialmente cuando el juicio acabó, que salieron los muchachos esposados de manos y pies hacia el camión, sus madres y nosotros comenzamos a gritar libertad. Yo recuerdo que grité "son héroes" porque me parecía importante que un joven de 17, 18 años supiera que la sociedad civil, el resto de la ciudadanía valoraba el enorme sacrificio que habían hecho. Y bueno, eso terminó como terminó, la tarde al mediodía del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura. No hay imágenes de eso, no creo que hay una grabación que hizo Daniela Rojo con su móvil, pero ellos arremetieron con violencia, ¿no? A los golpes contra esas mujeres, contra los activistas que estábamos allí, nos llevaron presos. A mí me llevaron preso al calabozo de
de la Lisa sola. A los demás lo llevaron a San Miguel del Padrón, tengo entendido. Estaba también Camila Rodríguez ese día allí, que de hecho durmió con Daniela Rojo en el calabozo de San Miguel del Padrón. Y a mí en la Lisa me dijeron que si no me iba en 48 horas, me dijeron, Carolina, nosotros te hemos dicho muchas veces que te vayas, es cierto. A mí la seguridad del Estado, ese tipo de ultimátum me lo dio muchas veces. Casi siempre era con la amenaza de un juicio y de la prisión. Y yo nunca acepté el exilio. Por tanto, no es técnicamente correcto que yo cambie la cárcel por el exilio, porque ya ese trueque lo habían intentado hacer muchas veces y yo siempre había dicho que me quedaba. Esta vez me dijeron, si no te vas en 48 horas, vamos a procesar por desorden público a 12 de esas madres que estaban protestando contigo. Ellas no van a ir presas mañana ni hoy, pero van a tener un proceso abierto. Tú sabes lo que eso significa. Y un buen día, si se siguen metiendo en problemas, pueden caer presas, como a día de hoy están algunas de las damas de blanco. No dudes de que lo vamos a hacer. Y esa palabra, recuerdo esa frase, porque llevamos 20 años se los haciendo a las damas de blanco. Y tu amiga Daniela Rojo, que estaba contigo, que ya tenía una acusación por el 11 de julio muy fuerte, por la cual esperaba juicio, aunque estaba, digamos, no estaba en prisión provisional esperándolo, sino que estaba, digamos, con condicional. Ella sí va a ir a esperar juicio a la prisión, ella va a ir presa. Daniela tiene 2 niños pequeños. También me hablaron de Michael Castillo, mi amigo Michael Osorbo, que me había pedido que yo intercediera por él humanitariamente. Me dijeron que no se iba a atender su petición de intercesión humanitaria, de visado humanitario, ni se iba a tratar médicamente como él entonces necesitaba en la cárcel si yo no me iba. Y me dijeron muchas cosas más de terceras personas que yo conocía y que iban a sufrir consecuencias si yo no tomaba esa decisión. Cuando tú tienes responsabilidad sobre ti mismo, tú puedes elegir, ¿no?, lo que tú quieras, pero cuando son terceras personas, realmente yo creo que no es ni siquiera una opción, ¿no? Y bueno, bajo esas circunstancias yo llegué a Madrid el 3 de febrero. Y desde aquel 3 de febrero y bueno, todo lo que ha pasado en este tiempo, nos remitimos a lo que ocurre hoy. Hoy estamos hablando de una crisis económica, social, política, y mencionábamos la visita de Borrell. ¿Qué te deja, qué balance podés hacer del vínculo entre la Unión Europea y Cuba? La política exterior de la Unión Europea, que desde hace algunos años está liderada por la visión de Josep Borrell y especialmente la visión del Estado español sobre lo que Cuba es o debería ser, nosotros consideramos que es lo menos incoherente, en tanto no reconoce la extensión de la dictadura cubana en su totalidad, la complace o la disculpa, casi siempre vinculado a las sanciones de Estados Unidos, a las consecuencias de esas sanciones, como si las sanciones fueran responsables de los presos políticos, de la violencia del Estado, de los crímenes de la dictadura. Es incoherente en tanto el señor Josep Borrell ha dicho en el Parlamento Europeo que considera que Bielorrusia y Lukashenko es una dictadura a la cual se le deben poner sanciones por su vinculación con Rusia, por su vinculación con la guerra, por las propias violaciones de derechos humanos que Lukashenko comete y los presos políticos que tienen dentro de Bielorrusia. Y sin embargo, con Cuba es diferente. Nos preguntamos por qué, si Cuba es el primer aliado de Rusia en Latinoamérica, si la presencia rusa en Cuba es tan importante. Apenas un mes antes de que fuera el señor Borrell a visitar Cuba, estaba en La Habana el jefe de seguridad de Putin. Estuvo también el señor ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, apenas 3 semanas antes. A todos ellos, por cierto, los recibió incluso el propio Raúl Castro. A Borrell no. O sea, a esos visitantes rusos se les ha hecho más honor que a la propia visita de Borrell, de quien el canciller se disculpó porque al parecer estaba enfermo, ¿no? Yo creo que Rusia casi que le ofreció en ofrenda la forma y el trato que se le dio a Borrell al propio Putin.
Y sin embargo, ante la vista de todas estas evidencias, ¿no? Sigue dispensando el señor Borrell a la dictadura cubana como si se tratara de una dictadura blanda o de otro tipo de sistema con el que tener otra política distinta a lo mejor a la que establecen con Bielorrusia. ¿Le parece bien a él que se pongan sanciones a Bielorrusia y a Lukashenko y no a Cuba? Incluso en ese discurso, él dice algo como que, bueno, sabemos que sobre la población siempre recaen consecuencias, pero para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Eso son palabras de Josep Borrell, que incluso con las que yo puedo no estar de acuerdo, pero él las dice. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué sí con el caso de Bielorrusia y por qué no? ¿Cuál sería la diferencia, no? Creemos que es una política hipócrita y que pone en primer lugar quizás intereses de compañías europeas, especialmente españolas, de las empresas como Meliá y Iberostar, las pone en primer lugar y por encima de los derechos humanos en Cuba, ¿no? Nosotros condenamos esa política, condenamos esa postura y la exponemos ante el Parlamento Europeo, donde tengamos que hacerlo, ¿no? Porque si Europa no quiere abrir los ojos con la dictadura cubana o no quiere decir la verdad y más bien se convierte en una propaganda, en una máquina, ¿no? Propagandística de la propia narrativa de la dictadura, nosotros los cubanos tenemos voz propia para contar nuestra realidad. Hablabas del Parlamento Europeo y se presentó la carta de la plataforma de activistas Cuba dice no a la dictadura, que fue leída por el eurodiputado Leopoldo López Gil ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Es el contrapeso, digamos, de la visita de Borrell. Esa audiencia pública de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo sobre Cuba estaba prevista, de hecho, hace 2 meses, estaba prevista la semana anterior al 26 de marzo, ¿no? La semana anterior al ejercicio de ratificación a las falsas elecciones que se dieron en Cuba ese día, los diputados a la Asamblea Nacional. Los eurodiputados decidieron correrla y casualmente se hizo, ¿no? Se fijó para la semana de la visita de Borrell. Y casualmente también el título era la situación de los derechos humanos en Cuba, incluido el embargo. Otra vez intentando relativizar que si la situación de derechos humanos en Cuba es deficiente, pues sería causa, o sea, proponiendo esa causalidad con el tema de las sanciones, que es la relativización o la normalización del problema, ¿no? Que es algo que esta política exterior, especialmente el señor Josep Borrell, ha intentado asentar dentro del Parlamento Europeo. Tampoco a esa audiencia estaba invitada ningún activista de derechos humanos cubanos. Había una intención por parte del Parlamento o de algunos grupos del Parlamento, para ser más precisa, de que los invitados fueran académicos, fueran directores de ONGs, como fue el caso, algunos más o menos claros de la situación dentro de Cuba, pero que fuera una discusión que se diera dentro del ámbito de lo teórico, de lo académico. Cuando uno ve las audiencias de la Subcomisión de Derechos Humanos sobre Palestina, sobre la propia Bielorrusia, siempre traen no a uno, quizás a 3 activistas, porque son quienes, ¿verdad? Los defensores de derechos humanos pueden hablar en nombre propio, mejor que ninguna otra persona. Bueno, aquí vienen especialistas, directores de ONGs, de la Oficina de Cuba de Human Rights Watch, a quien agradezco, por supuesto, sus intervenciones, los informes que hacen, el trabajo que hacen sobre Cuba, pero no solo deberían de hablar ellos sobre la situación de derechos humanos. Y yo intenté por todos los medios que invitaran a alguna persona. Hay muchos activistas cubanos en Europa que podrían hacerlo, muchos. Ellos podrían haber escogido o en otras partes llevarlos incluso desde dentro de Cuba y esto se nos negó. Entonces, bueno, nosotros decidimos escribir una carta. El eurodiputado Leopoldo López Gil se mostró generosamente dispuesto a ofrecernos su voz en su asiento, su micrófono, su voz en el Europarlamento. Él es eurodiputado del Grupo Popular y bueno, me dijo: Carolina, si ustedes como grupo, como plataforma, Cuba dice no a la dictadura, surgió de la campaña por la no participación
en el ejercicio de ratificación en la farsa electoral del 27 de marzo y se ha convertido, por voluntad propia de sus miembros, en una red de activistas, en una plataforma de activistas muy diversa, integrada por opositores y activistas cubanos de todas las generaciones, de todos los grupos políticos o de la sociedad civil. No es un partido político en sí mismo, no es una organización política, es una red y es una plataforma de activistas diversos que se unen con la misión de articular acciones colectivas de desobediencia civil, gestos colectivos que muestren el rechazo a la dictadura, como puede ser una campaña por la no participación en las elecciones, falsas elecciones, o la entrega de una carta ante el Parlamento Europeo, ¿no? Para que de alguna manera quedara expresada nuestra voz, en esa voz prestada que generosamente el eurodiputado Leopoldo López Gil nos prestaba, ¿no? Y un poco la carta quería al menos comenzar a podar y arrojar luz sobre cuál es la verdadera relación, si acaso existe alguna relación entre las sanciones, no el embargo, porque Cuba no está bloqueada. Cuba estuvo bloqueada solamente durante la crisis de los misiles en el año 61 por un corto periodo de tiempo, que sí tuvo un bloqueo naval que rodeó a toda la isla. Eso es un bloqueo, no está bloqueada y tampoco está embargada, porque técnicamente el embargo significa completamente todas las transacciones comerciales que estén embargadas con ese país. No sucede en Cuba hace varios años ya, desde el momento en que Estados Unidos es el mismo un proveedor de alimentos, de medicinas, de equipo médico, de equipo agrícola. Desde 2001 hay excepciones a las sanciones sobre este tema. Buena parte, toneladas de alimentos como el famoso pollo en Cuba vienen del propio Estados Unidos a precios bajísimos o casi, muchos de ellos también donados. Hay muchas donaciones humanitarias que el propio Estados Unidos ha hecho. No existe tal embargo desde el momento en que aerolíneas como American Airlines o Southwest viajan a Cuba, vuelos charter, estamos hablando de compañías norteamericanas, o Western Union permite la remesa. Estuvo cancelado durante un periodo de tiempo, pero ha vuelto a operar y opera desde hace muchísimos años en general dentro de Cuba, o que ciudadanos cubanos norteamericanos como el propio Hugo Cancio y otros tienen empresas, negocios como Catapult y otras muchas más operando dentro de Cuba. Eso solamente de Estados Unidos, hay muchas empresas también europeas y de otros países que operan dentro de Cuba. Entonces estamos hablando de un conjunto de sanciones. Es un conjunto de sanciones como mismo tiene Bielorrusia sanciones, como mismo tiene el régimen de Putin sanciones, como mismo tiene China sanciones, porque ¿por qué le parece bien a la comunidad internacional, a la Unión Europea, que Irán, el régimen iraní se ha sancionado, el régimen chino, Xi Jinping se ha sancionado, Putin, Lukashenko, Ortega, Maduro, y se ha perdonado y dispensado el régimen de Raúl Castro? Como mismo todos esos autócratas son legítimamente sancionados, porque no se sancionan a los pueblos y a los ciudadanos de esos países, se sancionan a las empresas, se sanciona a las cuentas personales y familiares y a la capacidad de financiamiento de ese régimen. El tema de las sanciones ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y las sanciones cada vez se vuelven más inteligentes, dirigidas, teledirigidas, quirúrgicamente preparadas para que intervengan esa capacidad de financiamiento de las dictaduras y de las oligarquías y de esas élites en el poder opresoras y menos a los ciudadanos. Eso es lo que tenemos en Cuba. Eso no tiene nada que ver y no le quita responsabilidad al régimen de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes que desde hace 60 años ha cometido. El régimen tiene que hacerse responsable de eso, tiene que dejar de desplazar esa responsabilidad que casi malcriadamente, constantemente hace. Todo es culpa del bloqueo. Decimos en Cuba, sí, eso es por el bloqueo. No, hay una responsabilidad intrínseca por esa opresión sostenida, pero también por el mal manejo administrativo. El hambre que sufren los cubanos es en mayor medida única y exclusiva responsabilidad de la dictadura, del régimen, de la incapacidad que tienen de administración y que han probado a lo largo de los años. Y esa carta quería, desde la propia voz del activismo cubano, dar muestra
de ese mensaje que nadie en el Parlamento podía decir mejor que los cubanos. Que agradecemos mucho la voz de Leopoldo López Gil para como vehículo llevarla al centro de Europa. Y como contrapeso justamente del discurso oficial, en este caso el del alto representante de política exterior de la Unión Europea. Carolina, muchísimas gracias, un gusto. Gracias a ti, Jorge Elías, un placer. Y esto ha sido Cuarto de Hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV, esta vez hablando de Cuba. Nos reencontramos en la próxima. Chao.